aprender a programar. Usamos Python como herramienta, ¿sí? ¿Por qué se eligió Python? Bueno, porque es un lenguaje que es muy usado, ¿no? Adquirió cierta fama, diría, en los últimos tiempos, ¿sí? De hecho, si yo le hiciera una pregunta, es muy probable que ustedes escucharon alguna vez hablar de Python, ¿sí? Por lo menos escucharon el nombre, ¿sí? Python, ahora voy a preguntar si es cierto eso. Y fundamentalmente porque es un lenguaje que tiene muchas librerías, vamos a ver más adelante lo que es una librería, estoy tirando cosas por adelantado, pero es un lenguaje, digamos, que para el cual existen muchas herramientas, ¿sí? Que lo hacen útil para muchas disciplinas, ¿sí? Que nos permiten hacer muchas cosas y por eso se eligió este lenguaje, ¿sí? Pero repito, el objetivo no es Python, es programar. Python es una herramienta, es la herramienta que empleamos, ¿sí? Pero el objetivo es aprender a programar, ¿sí? ¿Para qué le puede servir a un, como decías vos, un químico saber informática? Eh, a ver, ¿yo qué te podría decir? Eh, yo obviamente no soy químico y es muy poco lo que sé de química, lamentablemente, ¿sí? Pero, qué sé yo, ahí como es como un mínimo que tengo que saber, porque si no, de repente, no sé, tendría que llamar a un químico para, no sé, para preparar un abono para regar mis plantas, por ejemplo, ¿está bien? Y como no me da el presupuesto para pagar a un químico, eso lo tengo yo, es como que una mínima, uno tiene que tener un mínimo conocimiento, pues las herramientas las puede usar, ¿sí? Es un poco tonto el ejemplo que les puse, pero quiero decir que todos van a usar la informática, van a tener que, por ejemplo, generar estadísticas para su trabajo, ¿sí? Van a tener que analizar datos que les llegan para tomar decisiones, ¿sí? Y para todas esas cosas, la informática les va a servir y no pueden siempre depender del informático. No pueden decir, llamo a sistemas de la empresa que me ayuden. No, no es así. Hay cosas que lo tienen que manejar ustedes mismos, ¿sí? Y por eso es fundamental saber informática, ¿sí? No te aseguro que esa sea una buena respuesta. O sea, te repito, la respuesta de a tu pregunta, no me acuerdo quién preguntó, el tema de los químicos, te la tendría que dar más bien un químico. Pero bueno, traté un poquito de aproximarme a la respuesta a tu pregunta, ¿sí? Eh, Vos sabés que pasa algo parecido con los informáticos con física, dice, ¿para qué sirve física? Ahí es muy difícil responder, pero lo que es más fácil, o sea, la informática sí se usa en todas las disciplinas, ¿sí? Este, a ver, eh, todos creemos que hay materias que no sirven y después cuando crecimos nos damos cuenta que sí nos sirven, ¿sí? Y eso nos pasa a todos en la facultad. ¿Qué sé yo? Yo decía, por ejemplo, cuando estudiaba, ¿para qué me sirve economía? Y después digo que son los días más útiles que tuve, ¿sí? Eso te das cuenta después con el tiempo. O sea, todas las materias sirven, todas están por algo, ¿sí? El tema de la versión que preguntan por ahí es secundario, ¿sí? Después se lo comentamos, pero no hace la cosa, ¿sí? Voy a repetir, el objetivo es aprender a programar. ¿Qué versión usamos? Es secundario, no hace la cosa, ¿sí? Después lo responderemos, pero no es algo esencial, ¿sí? Bien. Chicos, con todas las cosas que, va, no es nada, casi que les contamos hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de seguir? No, qué silencio. ¿Están ahí todos? Sí, ¿O son sí, Sí, focos? sí, sí. pero se Sí, entendió. estamos. Claro, Sí, bueno, yo no tengo preguntas por ahora. dale. Bien, hago una pregunta yo, la que les hice antes. ¿Todos escucharon se marca asistencia? No, la asistencia es estar acá, es estar conectado, estar en la charla y hablar, ¿sí? Y prender la cámara. Ahí está, desde ahora el que no prende la cámara le ponemos ausente, ya hemos resuelto el problema. Después lo vemos el tema, en principio sí, después lo vemos el tema de horario. Bien, les decía chicos, ¿quién escuchó la palabra Python antes de hoy? Antes de esta charla que estamos teniendo. Yo lo ¿Vos? escuché Yo, antes. Yo también. Dale, buenísimo. Perfecto. Sí, yo la Bueno, escuché, bien, pero ustedes. nunca. No, no importa, el tema es conocerlo. O sea, por eso les decía que el Python adquirió un cierto, usemos la palabra fama, no aplica, pero no importa, queda lindo, ¿sí? Yo en álgebra, ¿por qué perdón que te pregunte, ¿por qué en álgebra, para qué lo usaron? no Para sé, matrices. sí, para Ah, matrices, pero para hacer les pidieron combinación que de hagan un lineal. programa, algo, o se lo dieron ellos. El profesor siempre habla de Python, no sé por qué. Es un fanático informático, es un informático frustrado, por no importa. No, está bien, está bueno. Sí, sí. Bueno, ahí tenés una respuesta más a la pregunta que no me acuerdo quién hizo antes, ¿no? O sea, para ver matemática de un modo moderno, podemos usar un lenguaje de programación, ¿sí? Nos sirve la informática, ¿está bien? Ahí tenés otra respuesta más a tu pregunta, ¿sí? O sea, está perfecto, digamos, que en álgebra lo usemos, está 10 puntos, ¿sí? Perfecto. Buenísimo.
Como te digo, algo cualquier pregunta antes y tienes más la respuesta que preguntas, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces es una palabra conocida, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de meternos un poco más en ese punto, en ese ambiente, perdón, que es el Python, y en general en lo que es computación, ¿sí? No todo es Python, vamos a hablar de computación en general, ¿sí? Sí, bueno, es como MATLAB o muchas apps. Nos puede ayudar, pero Python, a ver, ¿cómo te puedo decir? Para decirlo en palabras simples. Python, primero es free, es gratis, lo usa cualquiera, ¿sí? No hay que pagar nada. Segundo, vos decir, ¿qué me importa si lo paga la empresa? Bueno, no importa, lo puedes usar vos también como tu propia empresa, ¿sí? Pero bueno, a margen de eso, dejando de lado el tema de si es free o no, eh, Python, al ser un lenguaje de programación, no tengo límites, hago lo que yo quiero. En todas las demás herramientas estoy limitado a lo que me permite la herramienta, ¿sí? Es como que dependo de la herramienta. Python no, yo puedo hacer lo que quiera, es completamente libre. Por supuesto me va a dar más trabajo, pero con mi trabajo puedo hacer lo que quiera. Puedo aprovechar lo que ya está hecho para hacerla fácil, por decirlo de alguna forma, y también puedo generar mis propias cosas, ¿sí? Esa es la ventaja que tengo en Python respecto de MATLAB. O sea, MATLAB es para hacerla fácil, ¿sí? Hay que pagar, por supuesto, hay que pagarte, pero es para hacerla fácil. Con Python, por ahí me cuesta un poquitín más de trabajo, apenas, no mucho, pero puedo hacer lo que yo quiera, no tengo límites, ¿sí? Es una respuesta media genérica a la pregunta que no me acuerdo de quién hizo el paper, ¿sí? No sé si estás contento con mi respuesta o contenta, no sé qué lo siempre. ¿No? ¿No te gustó mi respuesta? Bueno, traté de acercarme. El tema de los horarios. Sí, ¿por qué no hablan en vez de escribir? Más o menos, en principio, sí, depende. Empezaremos entre 15 y 4 y 15:30, igual les avisamos cada día. Pero ¿alguien tiene algún problema con los horarios? ¿Alguien tiene algún tipo de limitación? Ya sea por otra materia, por trabajo, no sé por qué sea. ¿No? Yo no. No, no, supongo que para organizarnos nomás. Pero Dale, dale. No, está bien. No se escuchó. ¿Qué no se escuchó, Frank? No, tratamos de empezar, sí, más o menos, 15, no digo a las 15 porque, bueno, todo el mundo tiene que llegar, ¿no? O sea, hoy en día ya no todo el mundo trabaja a distancia, muchos trabajan presencial y a veces cuesta llegar y demás. Y, como es, bueno, por eso empezamos 15:15, 15:30, se los ponemos siempre en el campus, ¿sí? Dependiendo más o menos cada día, ¿sí? Pero, digamos, si tienen, estoy inventando, ¿no? Supongamos que alguien termina de trabajar a las 15, o sea, la idea es que, o sea, tomen tranquilo el café, lo que sea, que antes de las 15:15 no vamos a empezar, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las condiciones para promocionar? Bueno, son un poco las condiciones heredadas de lo que ustedes estudiaron en CBC, o sea, sacar un promedio mayor o igual a 7 entre todo, ¿sí? Digo entre todo porque, como les dijimos, está un poquito en el aire la distancia de evaluación, pero entre todo lo que volvemos, sea parcial, sea TP, lo que sea, la idea es tener un 7 de promedio, ¿sí? Esa más o menos es la condición para promocionar, ¿sí? O sea, no se puede decir tan concreto porque, como les dije, todavía tenemos algunas dudas respecto de cómo realmente van a ser las instancias de calificación, pero el tema es ese, el heredado de CBC es más o menos el estándar a todo el mundo, mayor igual a 7, ¿sí? Bien. ¿A quién le gusta esto de hacer todo virtual, chicos? ¿A quién le gusta y a quién no le gusta? a mí no. A mí ¿No? ya me pudrió. A mí también. Está Bueno, bueno por el tema de que tener los recursos bastante a mano, pero qué sé yo, está bueno estar en persona, digamos. exactamente, tal cual, estoy completamente de acuerdo con vos, pienso lo mismo. O sea, está bueno porque, por ejemplo, hoy que llueve, y sí, prefiero estar acá y no estar allá y mojarme. Pero, y no sé, ponerle un día de, qué sé yo, fin de junio, julio, 2 grados de temperatura, lluvia torrencial, y por supuesto que prefiero la distancia, sin duda. ¿Sí? Pero ahora que viene la primavera, es como que está bueno también ir de vez en cuando a la facultad, ¿no? Yo el otro día fui a votar a la facultad la semana pasada y estuvo buenísimo. Volver después de un año y medio fue como, no sé, fue una gran emoción, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, tal es así que posiblemente este cuatrimestre, de acuerdo a la información que tenemos, podamos hacer alguna clase presencial, ¿sí? No es seguro todavía, pero existe esa posibilidad, ¿sí? Que yo, por ejemplo, te sentís re solo, claro, sí, es cierto, sí, es un embole, sí, es un embole, estoy de acuerdo. ¿Sí? También es cierto, sí, chicos, por supuesto, tiene ventajas y desventajas, sin la mínima duda, ¿sí? Pero bueno, yo creo que la solución está en algo intermedio. Y bueno, posiblemente tengamos esa oportunidad, ¿sí? Digo posiblemente, no está confirmado, pero en principio existe esa posibilidad de tener alguna clase presencial, en el caso que tomemos parcial, seguramente el parcial. Veremos cómo se maneja, porque por supuesto,
habrá que respetar protocolos. Ustedes, bueno, muchos de ustedes no conocen todavía la facultad físicamente, pero tenemos el aula más grande que, no sé si era 200 o 201, deben andar por ahí más o menos, creo que era 200 la más grande en capacidad, pero bueno, no sé no sé qué tanta cantidad de gente podemos poner manteniendo, por supuesto, la distancia social, ¿no? ¿Cómo eran las parciales presenciales? Y era sentarse, agarrar un papel y escribir. Era eso. No, pero al margen, no solo por el tema del parcial, ¿no? O sea, por otra parte para conocernos, creo que está bueno. Y bueno, vamos a ver porque hay que ver si nosotros somos muchos, no somos el curso, materia curso ideal ¿cómo es? Para hacer un experimento presencial, por decir de alguna forma, pero vamos a tratar, vamos a ver cómo nos podemos manejar, ¿sí? O sea, acá somos más de 70, qué sé yo, no sé, veremos en su momento, nos tienen que autorizar primero, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer, pero bueno, en caso de que nos autoricen, buscaremos la forma, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, de última haremos un grupito, no sé, buscaremos la forma, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco la idea, que creo que puede ser una mala noticia para algunos o una buena para otros, pero bueno, es así, ¿sí? De a poco tiene que volver a la normalidad, pero yo creo que lo ideal, y bueno, yo creo que se va a dar es que la normalidad de acá para siempre va a ser una cosa mixta, ¿no? Entre lo presencial y ¿cómo es? Y a distancia, ¿no? Esperemos que se dé, ¿sí? Pero bueno, muchos están contentos de poder volver de poquito y esa es la idea, ¿sí? Así que esperemos que lo podamos lograr, ¿sí? Por lo menos la intención por nuestra parte está, veo que en ustedes por supuesto hay una opinión dividida, pero también hay muchos que están de acuerdo, no sé si es mayoría o minoría, no vamos a hacer una votación, pero bueno, hay mucha gente que está de acuerdo y otra que no, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Bien, chicos, ¿hasta acá hay alguna duda? No. ¿No? Bien. ¿Qué me estoy olvidando? Nada. Bueno, ¿alguien tiene algún problema de inscripción? Perdón, ¿de qué? No escuché. De inscripción, viste, si alguien por ahí, no sé, no se pudo inscribir, porque Ah. recibimos un par de mails por ese tema, no sé si son acá los chicos. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Yo estoy como condicional y bueno, ya llené el formulario el lunes pasado y puse como primera opción este curso. Bueno, todavía no estoy matriculada en ninguno de computación, así que bueno, me conecté a la clase para no perder la primera. No, está bien. ¿Sabes qué pasa? Que eso no lo manejamos nosotros, lo maneja el Claro, departamento. sí, me Y imaginé. seguramente viste que estarán atrasados porque hay mucha gente, así que supongo que ya te van a estar contestando en estos días. ¿Sí? Ten un poquito de paciencia que ya te van a contestar. ¿Sí? Sí, me imagino. Gracias. ¿Cuándo llenaste, dijiste, el lunes? ¿Este lunes? Sí, el lunes. Ni bien Claro, el pasa que hay un MLI lo montón, subió, ¿viste? yo lo completé. Claro. Viste que hay un montón de gente en esta materia, entonces ellos lo van haciendo como pueden, ¿viste? Pero ya te van a contestar. Digamos, no es un tema que podamos manejar nosotros, ¿está bien? Sí, O sea, sí. nosotros si nos preguntan le decimos que sí, es todo lo que podemos hacer, ¿está bien? Pero bueno, ya te van a contestar, o sea, yo estimo que, no, estoy inventando, no tengo datos ciertos, estimo que en esta semana ya va a estar resuelto, ¿sí? Sí. Pero es por Gracias, eso nada más, profe. porque tiene Espero que sí. muchos alumnos para manejar, ¿sí? ¿Alguien más, chicos, está en esa condición de Camila, creo que es, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más está en esa condición? ¿No? ¿Qué sé yo? No soy condicional, todavía no estoy matriculado. Bueno, pero eso es un tema. ¿No te deja automatricularte? ¿No? El campus. Un chico que dijo, no te deja, qué cosa rara, ¿no? Y no sé, ¿escribiste a mesa de ayuda, algo de eso? ¿No? ¿No? O sea, igual por ahora, mientras puedas conectarte, o sea, no sé, alguien te pasa el link, qué sé yo, y no hay drama, ¿sí? Bueno, ¿alguien más, chicos, tiene algún tema de inscripción? ¿O que le falte materia del CBC, no sé, algo de eso? ¿No? Todo bien, perfecto, no tenemos nadie con problemas, genial. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Chicos, a ustedes si les parece, si nadie tiene dudas, comenzamos con la clase propiamente dicha de hoy, ¿están de acuerdo?
Como les Sí, dije, sí, Dale, dale. primero tenemos clases Sí, sí. tradicionales y después pasaremos al tema del proyecto. ¿Sí? Bien, ustedes saben que el trabajo en grupo, una de las cosas que a veces juega en contra de la distancia es armar los grupos, ¿no? Pero bueno, no importa, o sea, los que puedan arman ustedes y el resto los armamos nosotros, no se preocupen por eso, ¿sí? Solo lo manejamos, ¿está bien? Pero el trabajo en grupo es algo fundamental acá. ¿Grupo de cuánto? Sí, esa pregunta no falta nunca. Lo vemos, pero ponele 3, 4, después lo vamos a ver eso. Pero ponele por ahí, ¿sí? Forma parte de las preguntas infaltables. Bien. Bueno, no sé si vieron que entre el material de hoy hay una, ¿cómo se llama? Un PDF, ¿sí? Que se llama clase 1 o algo por el estilo, ¿sí? ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron Sí. bajar? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir un poquito ¿cómo se llama? Ese documento, ¿sí? Para comenzar con nuestra clase de hoy, ¿sí? Fíjense que la primera página dice computadora, ¿qué es? ¿Sí? Perdón que apunta al techo y no se vea mi cara, pero estoy con el teléfono y se me complica. ¿Cómo hacer una clase promedio? Mitad teoría práctica, entregas semanales, ¿cómo es el plan? ¿Qué pregunta? Bien. Primero, la diferencia entre teoría práctica es una cosa así media difusa, ¿no? O sea, en realidad hablamos de clases teórico-prácticas, ¿sí? O sea, es medio... Esa diferencia, digamos, no es tan, tan exacta, digamos, ¿no? O sea, normalmente va a haber entre comillas, dos clases separadas por un recreo, digamos, ¿sí? Y bueno, algunos le llaman teórica la primera, práctica la segunda, la persona es relativo. Ahí, llamémosle que si querés clase 1 y clase 2, no importa, ¿sí? Pero sí, va a haber un recreo en el medio, ¿sí? En cuanto a las entregas, como te dije, lo estamos planificando porque se está cambiando la metodología de la materia, ¿sí? Pero sí, cada TP que demos o TPcito, digamos, si es pequeño, va a tener una fecha de entrega que seguramente si es pequeño va a ser a la semana siguiente y en otros casos a los 15 días. Pero sí, por supuesto, todo va a tener fecha de entrega. Sí, sí, sí. No sé si más o menos respondí a tu pregunta. Profe, una pregunta. ¿Y en el caso de no Sí. promocionar, cómo son las condiciones para...? En el caso de no promocionar, das un final, ¿sí? Claro. ¿Pero tenés El alguna final, condición para poder rendirlo? no, la condición que fija la facultad, o sea, tener aprobada la cursada de la materia. Ok. Perfecto. Chicos, perdón, ¿cómo es? Estamos los chicos del cuatriplazado. Chicos, sí, después hablamos con ustedes, chicos, no se preocupen, ¿no? Después hablamos en privado o cualquier cosa, ¿sí? Por mail. Les mandamos un mail, profe. Dale, ¿cómo? Les mandamos un mail. Sí, después dale. Dale. Perdón, volviendo a lo que decías vos, no me acuerdo quién fue que habló recién, del final, no se olviden lo siguiente, en nuestra materia, como dijimos, tenemos el sistema de promoción, pero ustedes recuerden que los nuevos posiblemente no lo sepan, los que son recién entrados en la facultad, en realidad en la facultad no existe todavía, ¿sí? Supuestamente van a poner, pero todavía no existe un régimen de promoción como sí existe en el CBC, ¿está bien? Entonces, aunque nosotros tengamos un régimen de promoción, ¿sí? Es, digamos, informal. ¿A qué me refiero con esto? Que para que realmente les podamos pasar la nota, ustedes tienen que anotarse en una fecha de final y venir, ¿sí? Entonces, promoción, ¿qué significa para nosotros traducido? Que el último día de clases fijamos la nota. Cada uno se va con su nota bajo el brazo, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Pero para la facultad todavía no está pasada la nota. Para poder pasar la nota, que estudien el guardín y todo eso, tienen que anotarse y venir a una fecha de final. Cuando digo venir, es, bueno, en caso que sea presencial, venir, y si es virtual, conectarse. ¿Está bien? A eso me refiero con venir. Yo supongo igual este año que los finales van a ser en febrero, ya van a ser presenciales por completo, ¿sí? Supongo. Pero bueno, pero eso es importante, ¿sí? Ojo que la promoción no es que el último día mi nota es tanto y punto, no. Hay que anotarse una fecha final para pasarla. Y no se olviden de esto porque aunque parezca mentira, mucha gente se olvida y lo deja colgado, ¿sí? No sé, hay algo que yo sinceramente no entiendo, porque para mí, no sé, cuando era alumno, si tenía que ir a un final solamente a pasar la nota, para mí era un motivo de alegría, o sea, buenísimo, voy y solamente me pasa la nota. Pero hay gente que se olvida, no lo entiendo, ¿sí? Por favor no se cuelguen con eso porque la nota les queda colgada. Y, chicos, les repito, o sea, la promoción es un tema exclusivo nuestro, formalmente no está anotado en ningún lado, o sea, depende de nosotros para pasarla. ¿Me explico? O sea, no la dejen colgada porque no es que está pendiente en algún lugar, está pendiente en algún lugar, pero es nuestro, solamente nosotros 4. ¿Sí?
¿Está bien? Oficialmente no existe la promoción, entonces no la dejen colgada. ¿Me explico, chicos? ¿Sí? Entonces, por favor, no se duerman con ese tema cuando llegue el momento, que este año va a ser en febrero, porque los finales, o sea, las clases creo que terminan tipo 20 de diciembre, o sea que los finales van a ser en febrero, ¿sí? Así que seguramente, bueno, en febrero, por favor, no se olviden de esto. ¿Sí? Fíjense que es peor todavía, porque alguien dice en diciembre, me llevo la nota, promocioné regalo de Navidad, y después se olvidan y el regalo murió. No, ojo, no se olviden de eso, ¿sí? Chicos, por favor, no se olviden, todos los que promocionen en diciembre, en febrero anotarse y venir, repito, venir o conectarse según sea el regalo virtual, para pasar a nota. Fundamental, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? No se olviden. Bueno, ahora sí, volvamos a lo que estamos haciendo. ¿Alguien tiene una duda respecto a este tema de promoción? ¿No? Bien, perfecto. Buenísimo. No tenemos nadie que deba materias del CBC este año, ¿no? ¿No hay nadie? Porque tengo idea de haber recibido algún mail sobre ese tema. No se le escuchó, profe, ¿qué dijo? No, si tenemos algún alumno que todavía deba materias del CBC. Creo que no se puede. A nosotros no nos dejaban, por lo menos. Nos pedían como requisito sí o sí aprobar todas para entrar el primer año. No, sí, ya sé, formalmente sí, pero había alguna gente que sin tener las materias le permitíamos cursar y después la anotamos el año que viene. Pero bueno, no era ninguno. Bien, es cierto lo que dicen ustedes, pero es como que una especie de UA 21 hacíamos de una versión nuestra, ¿no? O sea, como que lo permitíamos cursar y después le pasamos a nota. Bien, vieron que UA 21 podés empezar cuando estás en la secundaria, bueno, esto es como que era algo parecido, pero informal nuestro, ¿sí? Pero bueno, perfecto. ¿Computadora qué es? ¿Quién me dice que es una computadora? Pregunta tonta, va a decir alguno, ¿no? Qué pregunta estúpida. Pero ¿quién me dice que es una computadora? ¿Nadie me dice? ¿Una máquina? Sí. ¿Y quién pensó que era una pregunta estúpida? Seguro muchos pensaban, ¿no? ¿No? ¿Nadie? A ver, una máquina. Sí, está bien, es una máquina, correcto. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántas computadoras tienen en su casa cada uno de ustedes? Ya sé, la respuesta es la misma para todos, pero más o menos en promedio. ¿Cuántas computadoras tienen? 3. 5. A ver, alguno de los que dijo una. Alguno de los que dijo una. ¿Sí? La misma pregunta. ¿Cuál es la computadora que tenés? No, está bien, el máximo no importa, puede ser 20.000, pero me preguntas lo que dijeron una, ¿sí? ¿Cuál sería la computadora? En la que estoy ahora viendo la clase, perfecto, bien, me gustó esa respuesta. ¿Y tu computadora que estás viendo la clase, que es una PC? Una de escritorio, bien. Tengo una pregunta. Seguramente al lado de la computadora, ¿no tenés un teléfono? ¿No tenés tu celular? Bueno, como ya están respondiendo muchos en los mensajes, justamente, el celular es otra computadora. La calculadora que dijeron por ahí es otra computadora, ¿sí? Entonces, cuando uno dice computadora, como seguramente por algo hacemos esta pregunta, ¿no? Como les pasó a muchos de ustedes, uno piensa en la PC, ¿está bien? Pero en realidad, la PC es solo un caso particular de computadora, no es la única computadora posible, ni en general la única que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Entonces, por eso les decía lo que dijeron uno, y seguramente no contaron todas, ¿está bien? Porque el teléfono es una computadora, sin duda. La calculadora, como dijeron por ahí, es otra computadora, ¿sí? Y esas son las únicas computadoras que tenemos en nuestras casas. Todos los electrodomésticos tienen una computadora. Justamente, todo electrodoméstico. O sea que dijo para ir un microondas, qué sé yo, la heladera, ¿sí? Bueno, la cocina depende, por ahí no, pero algunas sí, ¿sí? Bueno, el auto tiene muchas computadoras, te diría, ¿sí? ¿Está bien? La Play, ¿sí? ¿Quién le gusta andar en monopatín? ¿Quién tiene monopatín? Nadie. Ahí tenemos otra computadora más, ¿sí? El monopatín es otra computadora. Tiene otra computadora, mejor dicho, ¿sí?
Alguien dijo el auto. En el auto hay muchas computadoras, ¿sí? En el auto está la computadora, ¿cómo se llama? La que maneja el ABS, por ejemplo, esa que le llaman computadora a bordo, que cuenta los kilómetros, ¿sí? La que maneja la inyección, o sea, el auto tiene muchas computadoras, no solo una, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué sé yo? El audio es otra computadora, por ejemplo, en el auto. El GPS es otra, está bien, hay muchas computadoras. Estamos rodeados de computadoras, ¿sí? ¿Qué sé yo? En la casa, no sé, el aire acondicionado tiene su computadora, alguien dijo por ahí control remoto también, ¿sí? Tenemos un montón de computadoras sin sabernos, ¿sí? Entonces, ¿a qué venía esta pregunta? Para llegar a la conclusión de que computadora no es solo la PC, tenemos una tremenda cantidad de computadoras, ¿sí? Tanto en nuestra casa, como en nuestro trabajo, como en el auto, en la bicicleta. ¿Puedo tener computadora en la bicicleta? Sí, ¿por qué no? Si tengo ese cosito que cuenta kilómetros, es una computadora, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Una pregunta entonces, Sí. ¿qué es una computadora al final? O sea, Muy buena tu pregunta, pero no es fácil la respuesta, ¿sí? Eh, Está muy buena. Bien, la computadora es, como dijo alguien por ahí, una máquina, todo lo que tiene procesador, pues yo te repreguntaría qué es un procesador, ¿está bien? ¿Está bien? Es una máquina, ¿sí? Que permite realizar, ojo, esta definición que le damos no es la única, es una descripción de lo que es una computadora, ¿sí? No lo tomen como definición formal, ¿sí? Es una máquina que puede realizar tareas en base a un programa que tiene almacenado dentro de ella, ¿sí? Puedo describir de esa forma una computadora, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, si tomo la computadora que es el teléfono, ¿qué hace el teléfono? Y me permite muchas cosas. Por ejemplo, yo ahora lo estoy usando para mantener esta conversación. Como dicen por ahí, llamar. Bueno, esas cosas las puede hacer porque hay un programa dentro de ella que le dice que... No, el cerebro humano no, porque cuando hablamos de computadora hablamos de algo artificial, ¿está bien? No hablamos de una máquina. No somos máquinas, ¿está bien? Eso no quiere decir que haya ciertas computadoras que tratan de emular el cerebro, es otra historia, pero no, el cerebro no es una computadora. Total puede procesar cosas. Está bien. Sí, no, está bien, pero no es una computadora, es una máquina, es algo artificial creado por el hombre. ¿Está bien? Entonces puedo decir que es una máquina, ¿sí? Que puede ejecutar ciertas tareas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y cuánto les parece a ustedes, cuántos años hace más o menos que existen las computadoras? Así en números redondos, ¿no? ¿1000 años, 100 años, 10.000 años, 10 Y años? desde Turing, más o menos. 100 Sí, años. ponemos 100, como dijo, 100 años redondeando, ¿no? Como dijo alguien por ahí, 100 años, un poco menos en realidad, pero ponemos 100 años, un poquito menos, pero más o menos 100, redondeémoslo en 100, ¿sí? El número redondo más parecido a 100. O sea, es algo recontra nuevo, ¿sí? Nuevísimo, ¿está bien? No es para nada viejo, ¿sí? Bien, como dice acá en la diapositiva 2, hay varios tamaños de computadoras posibles, ¿sí? En el medio, fíjense que dice PC o teléfono, que son lo que en general todos conocemos como computadora, que es un tamaño, llamémosle, intermedio. Alguien va a decir, tengo teléfonos de distintas categorías y PCs también. Sí, es cierto, pero en general, hablamos que en general tienen un tamaño intermedio en las computadoras, ¿sí? Ya sé que hay mucha variación dentro de la categoría, es cierto, pero es como un tamaño intermedio. Después, en lo más chiquito está lo que dice microprocesador, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto, con un microprocesador? Y, por ejemplo, la computadora que está dentro de una... no lo estoy presentando, le estoy... o sea, les pedí que la bajen para seguir. Ahora estamos en la diapositiva 2. Y bueno, por ejemplo, la computadora que está dentro del control remoto, o en la calculadora, o no sé, o en el aire acondicionado, o algunas de las del auto, esos son microprocesadores, computadoras chiquitas, ¿sí? Cuando digo chiquitas en tamaño, en costo, ¿sí? Y fundamentalmente en capacidad de procesamiento, ¿sí? Que es una consecuencia de las anteriores, ¿no? Y después, por otro lado, está del otro lado los mainframe, que son los equipos enormes, esos que usa un Raspberry, entraría en la categoría de... a ver, ahí estás medio como en el límite, ¿no? Porque es por un lado un microprocesador, pero también es casi una PC, ¿sí? Estaría un poquito en el límite del Raspberry, ¿sí? Chicos, para los que no saben de lo que estamos hablando, Raspberry es algo así como una computadora muy chiquitita, ¿sí? Pero digamos que está orientada no tanto a tener interfaz con el usuario, sino, esto viene por una pregunta que hizo un chico, ¿sí? ¿Quién fue que hizo la pregunta? No me acuerdo. Todo. Dale, perfecto. Pero digamos que está orientada no tanto a manejar la interfaz con el usuario, como es la PC o el teléfono, sino a manejar dispositivos, ¿sí? Que yo, por ejemplo, aprendería a apagar luces, no sé, aprendería a apagar motores, ese tipo de cosas, ¿sí?
pero que por supuesto también se conecta a internet y demás, ¿sí? O sea, es más en realidad es un microprocesador, la Raspberry, ¿sí? Pero es como que está casi en lo que es una PC, ¿sí? Porque, sí, es algo parecido. El Arduino es más chiquita todavía, pero es algo parecido, ¿sí? El Arduino sin duda es microprocesador, ¿sí? Raspberry te diría que es un microprocesador, pero es algo así como un poquito más, es casi una PC, ¿sí? Porque le puedo poner un teclado, lo puedo transformar en una PC, puedo navegar por internet con una Raspberry, ¿sí? Es casi una PC. Arduino sin duda es microprocesador. Y Raspberry es como un poquito más, ¿sí? Bueno, chicos, esto fue para los que preguntaron, no les quiero volver con un tema que no quería hablar, ¿sí? Esto fue para para las consultas que hicieron, ejemplos de microprocesadores para chicos que evidentemente están un poquito más en el tema, ¿sí? Por lo que veo que están más metidos en el tema informática. Una pregunta, no me acuerdo quién fue lo que preguntó Arduino, ¿vos trabajaste con Arduino? No recuerdo quién hizo la pregunta. A ver, me fijo. Si vamos a los mensajes. Fabricio Nahuel Noguera, vos nombraste de Arduino. Ah, pero no lo conoces, está bien. ¿Trabajaste con Arduino? No. Bien. Bueno, tengo una pregunta P, ¿no? El tema de Arduino. Podemos llegar a meterlo. ¿Qué les parece? ¿No? Estaría bueno. Por eso no, para el que le guste, no para todos, pero lo que le guste. Bueno, sí. Lo que pasa es que le falta como un pequeño hardware que, bueno, cada uno debería comprarlo. O sea, no podemos obligar a alguien a que compre un hardware, digamos, ¿no? O sea, no es caro, pero no importa. O sea, el caro o barato es algo relativo para cada uno. O sea, esa es la única limitación que tenemos, ¿sí? Pero sí, podemos tocar el tema. Bien, entonces tenemos estos tres tamaños de computadoras, ¿no? Los microprocesadores, que son las chiquititas, la PC o el teléfono que está en el medio, y los mainframe, que son esos equipos enormes de los bancos, no sé, de las grandes empresas, etcétera, ¿sí? Los organismos públicos, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, la facultad tiene un mainframe, pero hace muchos años, hoy en día se maneja con máquinas tipo PCs, PC más grandes, por supuesto, pero tipo PCs, ¿sí? Bien, hasta acá está más o menos claro, chicos, lo que dijimos. Sí, quedó claro. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo empezó este tema de las PCs? ¿Sí? Bueno, hace muchos años había oficinas igual que ahora, ¿sí? Y aunque parezca mentira, no existían las PCs, ¿sí? Hoy en día uno no se puede imaginar ir, no sé, a un negocio a comprar, qué sé yo, no sé, lo que sea, y que el tipo no tenga una computadora, ¿sí? No nos podemos imaginar eso, ¿correcto? Hoy en día. ¿Están todos de acuerdo? Y sería medio raro. Por eso, porque están en el kiosco, voy al kiosco y buscan el precio, escanean el código de barras del producto y me dicen el precio, ¿correcto? Hasta los kioscos tienen computadoras, ¿sí? Es como que no nos podemos imaginar eso. Pero sin embargo eso pasaba, ¿sí? Y hace muchos años, hace, qué sé yo, 60, 70 años, pasaba eso, y en las oficinas no había computadoras. Poco más para 80 años, no había computadoras, ¿sí? Y la gente se manejaba igual, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo, chicos, con lo que estoy diciendo? Si hacemos un viaje en el tiempo, ¿sí? Es como increíble para hoy en día, pero era así. Entonces, en esas épocas en que no había computadoras, la gente hacía trabajos que hoy en día serían medio como imposibles, ¿no? Porque estoy hablando de trabajo de oficina, ¿no? Qué sé yo, supongamos que va por ejemplo, el dueño del, ya que estamos con el kiosco, ¿no? El dueño del kiosco va al mayorista de kiosqueros que están todos bien ahí en 11 y le dice, quiero comprar, no sé, 200 caramelos, 300, qué sé yo, que venden en los kioscos, 300 chocolates y, no sé, 200 Coca-Cola, por decir algo, sin cualquiera, no sé. Entonces, el tipo, bueno, está bien, todo esto son, no sé, 20 lucas, ¿sí? ¿Cómo lo pagas? Y te pago un cheque. Pero no sé si te puedo aceptar cheque, tengo que ver tu historia, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacían en esa época para ver si le aceptaban o no el cheque al cliente? Y tenían que recorrer todas las carpetas, ver la info del tipo, ver si debía, si era buen pagador, mal pagador, ¿sí? Cosa que es una locura, hoy en día es como imposible, pero hoy en día es, digamos, consultar la historia del cliente que te diga sí o no, ¿sí? El sistema de manejo de venta, pero antes no, había que hacer todo eso. Entonces, un poquito las computadoras se inventaron para ayudar a ese trabajo de oficina, que era bastante tedioso, ¿sí? Porque, por ejemplo, una factura iba a escribir la mano, bueno, con máquina de escribir. ¿Me explico? La suma había que hacerla con la calculadora, hoy parece increíble eso, o sea, no nos podemos imaginar que alguien se ponga a sumar a mano los productos que compramos. ¿Están todos de acuerdo? No nos imaginamos eso, ¿sí? Pero antes lo hacían así.
aunque parezca mentira. ¿Sí? Quiero esto, esto y esto. Bueno, espera que te sumo. La suma te da tanto, pagame. ¿Sí? Sí, bueno, un poco así meter las computadoras para ayudar a ese tipo de tareas. ¿Sí? Y tal es así que la que fue en su momento, hoy está media como en desuso, ¿no? Pero no en desuso, fuera de moda, digamos, pero la que fue en su momento la empresa más grande de computadoras, ¿sí? Que si IBM, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, quiere decir eso, máquinas de negocios, ¿sí? O sea, como máquinas pensadas para negocios, para hacer negocios, para manejar oficinas, ¿sí? Bien, entonces, así empezó la cosa, ¿sí? ¿Y qué pasaba en las oficinas en esa época, perdón? Y bueno, había gente que escribía en papeles, con eso, no sé, anotaban los números, por ejemplo, iban anotando los pedidos, después usaban la calculadora para hacer cuentas, ¿sí? ¿Me explico? Y finalmente, qué sé yo, hacían una factura a mano, la escribían, ya sea a mano, con máquina de escribir, y luego le daban una copia al cliente y la copia la almacenaban en algún archivo, ¿sí? Había archivos donde almacenaban, digamos, papeles, ¿sí? Para uso futuro, ¿bien? Bueno, cuando se inventaron las computadoras, un poquito se buscó copiar este esquema, ¿sí? Que se da en las oficinas, ¿sí? Y entonces aparece, no sé si tienen ahí la diapositiva a mano, la de PDF, la vamos a la número 3, ¿sí? Aparece un diagrama en bloques de una computadora, ¿sí? Fíjense que hay 4 bloques, no sé si todos lo están viendo, que dice CPU, ALU, memoria y periféricos, ¿sí? Bien, empecemos por la memoria, ¿sí? La memoria, que hoy en día es una palabra que todos conocemos, todos sabemos lo que es la memoria, ¿sí? Viene de aquellos tiempos en esos papeles donde escribía la gente y esos archivos, ¿sí? Donde guardaban la información, ¿sí? O sea, la memoria en esa época era eso, ¿sí? O sea, lo que hoy decimos, guardo un valor de la memoria, era escribir un número en un papel en esa época, ¿sí? Y una memoria más grande era, por ejemplo, una carpeta, ¿sí? ¿Me explico? O sea, la memoria viene de lo que existía en las oficinas, ¿sí? ALU, eso que dice ahí ALU, quiere decir unidad aritmético-lógica. Está al revés porque son las siglas en inglés, pero quiere decir esto, unidad aritmético-lógica, ¿sí? Es la unidad que... ¿Qué les parece que puede ser la unidad aritmético-lógica? ¿Quién me cuenta? Si no se aburrido si hablo yo solo, chicos. ¿Quién me cuenta que puede ser la unidad aritmético-lógica? Por deducción, digamos, no hace falta que lo sepan. Por su ¿Y el nombre. procesador por ahí? Bueno, el procesador hace más cosas, pero en particular la unidad aritmético-lógica. ¿Qué suena aritmético-lógica? Empecemos por aritmético, ¿a qué suena? Supongo que suma, multiplicación, división y capaz Justamente. lo de Tal cual, todo justamente. eso. Tal cual, perfecto, justamente. Hablaste de Sara, correcto, Sara, tal cual, es como decís vos. O sea, son operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que hace el ALU es justamente eso, hacer operaciones aritméticas, es como una calculadora, ¿sí? Es como una pequeña calculadora que tiene dentro de la computadora. Y que estaba en la oficina tenían calculadora, ¿sí? ¿Vieron esas máquinas viejas de película de sumar con la palanca? Bueno, eso es lo que de alguna forma en la computadora la ALU reemplaza a esa vieja máquina de sumar, ¿sí? Bien. Hasta acá me siguen con la memoria y la ALU. Ah, perdón, sigamos, perdón, fijo con la ALU, porque es aritmética y lógica, ¿sí? Aritmética es lo que dijimos recién, es como una calculadora. Lógica, ¿qué viene? ¿Qué les parece que significa lo de lógica? Y bueno, eso, lo de and, or not, todas esas cosas. Claro, justamente, ¿sí? O sea, ustedes todos vieron lógica en el CBC, como se llama esta materia, Introducción al Pensamiento Científico o algo por el estilo, ¿sí? Así es, ¿no? Introducción al Pensamiento Científico, ¿sí? O al Sí, conocimiento. sí. Sí, sí. Sí, es así. Sí, al pensamiento científico. Pensamiento, listo. Bueno, ahí seguramente vieron lógica, ¿sí? Y, ¿cómo es? Como dijo esta chica, todo eso. Pero ustedes fíjense que cómo puedo llevar esto a la vida real de aquellos, recuerden que nos ubicamos cuando no existían las computadoras, ¿no? Y el tipo por ahí tenían que dar, ¿se acuerdan del ejemplo que pusimos del kiosquero que va al mayorista y el vendedor tiene que saber si le da o no crédito? Entonces, el tipo que tiene que hacer y fijarse todo lo que debe, todo lo que pagó y, por ejemplo, preguntar si es mayor a 0, ¿no? O sea, si es deudor o acreedor, si está en rojo o no, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces ahí tiene que comparar las ventas con los pagos, tiene que comparar los valores, las magnitudes, ¿sí? Bueno, esa operación de comparación es una operación lógica. Y estas operaciones son importantes justamente para tomar decisiones, ¿sí? Para que el empleado pueda tomar la decisión si le da o no el crédito, requiere una operación de tipo lógico, ¿sí? Esas operaciones lógicas, por ejemplo, comparaciones, también las hace la unidad aritmético lógica. ¿Están de acuerdo, chicos, hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bien. Bien, sí, igual es fácil lo que digo, no
no creo que haya dificultades, pero está bueno preguntar, ¿sí? Bien. Hasta ahora hablamos de la memoria y la unidad aritmética lógica. Pasemos a los periféricos, ¿sí? Bueno, es obvio que en el año 2021 todo el mundo escuchó la palabra periférico alguna vez, ¿o no? Sí, claro. ¿Y qué son los periféricos que todos conocemos? Los más comunes. El mouse, el El teclado. Los Claro, todo parlantes. eso, ¿sí? Exactamente, todo eso, ¿sí? Digo todo eso porque todos lo conocemos, falta que lo repita, ¿sí? Esos elementos, ¿sí? Se llaman periféricos porque son como satélites, digamos, de la computadora, es como que la rodean, ¿sí? Y la ayudan, ¿sí? Son los elementos que le permiten, entre otras cosas, a la computadora comunicarse con el exterior. ¿El exterior quién sería en este caso? Y bueno, por ejemplo, el exterior somos nosotros, el usuario. Mediante el teclado y el monitor, la computadora se comunica con nosotros, ¿sí? ¿Qué sé yo? Mediante el módem se comunica con Internet, ponele. ¿Está bien? O sea, los periféricos le permiten esa comunicación con el resto del mundo, ¿sí? Me siguen con el exterior de la computadora, ¿sí? Sí. Si aplicando un concepto de física, si yo tomo la computadora como un sistema, los periféricos me permiten comunicarse con el exterior de ese sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces los periféricos son la comunicación, me permiten la comunicación con el exterior, ¿sí? Y ejemplos son todos los que ustedes conocen que nombraron recién, ¿no? Bien. Nos queda el último, que es por ahí el más, no diría el más importante, pero por ahí el más complejo, ¿no? Que dice CU. CU quiere decir unidad de control. Repito, todo esto en inglés, por eso está al revés, ¿no? Pero quiere decir, en castellano sería unidad de control, ¿sí? Bien. ¿Qué es la unidad de control? Es algo así como el cerebro, digamos, como el que organiza todo, ¿está bien? Ustedes fíjense que en el ejemplo de esa oficina, está muy lindo el papel que hace de memoria y la calculadora que hace sumas y todo eso, pero si no hay nadie que diga qué hay que hacer, la oficina no funciona, ¿está bien? Bueno, acá es lo mismo, tengo la ALU, tengo la memoria, tengo los periféricos, por ahí debe coordinar todo eso. Pues la unidad de control es la que dirige el proceso de la computadora. ¿Y cómo lo dirige? Como dijimos hace un ratito, en base a un programa, una secuencia de órdenes que tiene que le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? La unidad de control va siguiendo esa secuencia de órdenes y va ejecutando las tareas que hace la computadora. Después vamos a ir entendiendo mejor esto que estamos diciendo, ¿sí? Este esquema que vemos acá se aplica a computadoras de distintos tamaños, con sus variantes, por supuesto, pero se aplica tanto a las chiquitas como a las grandes, como a las intermedias, ¿sí? Por supuesto que después va a ser más complejo, como seguramente alguno de ustedes ya pensó. Puedo tener varios procesadores, sí, correcto, ¿sí? Pero esto es el esquema elemental, después lo puedo complicar, pero es el esquema elemental de una computadora, ¿sí? Bien, ¿qué parte nos queda por ver de este esquema? ¿Qué nos quedó colgado? El bus. El VAS. El bus, justamente, ¿sí? Bus o VAS, como quieran llamarlo, según lo quieran pronunciar en castellano o en inglés, como les guste más, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece que es el bus? Yo lo digo en castellano, bus. ¿Qué les parece que es el bus? La calle, por donde se comunican. Claro, más que está bien, pero sí, bueno, más que está bien, la calle, pero el transporte, digamos, ¿no? O sea, como dice la palabra, ustedes vieron que bus en España le llaman al colectivo, ¿sí? Entonces es como el colectivo que transporta información de un lado del otro, ¿sí? En este caso de un bloque a otro de la computadora, ¿sí? Entonces es como el que lleva la información, lleva las órdenes de un lado a otro, ¿sí? Por ejemplo, la unidad aritmética lógica, para poder hacer, qué sé yo, una suma, necesita los dos valores que tiene que sumar y dejar el resultado en algún lado, que puede ser, por ejemplo, la memoria o algún periférico. Bueno, eso viaja a través del bus, ¿sí? Ese bus permite el intercambio de información, ¿sí? ¿Todos escucharon la palabra bus alguna vez? ¿O alguien escuchó, mejor dicho, la palabra bus alguna vez? Sí. No para colectivo, Sí, sí. no me refiero al aplicado informático. No. ¿No? Los que la escucharon, a ver En este qué contexto no. es, digamos, ¿cómo? ¿Cómo? No te escuché, perdón. Repetí, por favor, no te escuché. ¿Qué dijiste? Que en ese contexto no había dicho. Ah, ok. No, yo me No sé refería si me decían al a mí, pero colectivo, no, yo al dije computador. que en este contexto no. Ah, ok, perfecto. Bien. De datos, puso alguien, perfecto. A ver, seguramente todo el mundo escuchó la palabra USB. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar más adelante de esto, pero la B es justamente de uso, ¿sí?
Y veanlo de esta forma. Imagínense un cable USB, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, enchufan, qué sé yo, el teléfono a la PC a través de un cable USB, ¿sí? ¿Y no le parece que es esto que estamos diciendo, un bus que transmite información? Sí. Sí, sí. Justamente esto, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a hablar del tema base, pero esto fue solo para que, como introducción, digamos, ¿no? Para que vean que en realidad estamos hablando de cosas que directo o indirectamente las hemos escuchado alguna vez, ¿sí? No es algo completamente nuevo. Bien, ¿hasta acá es todo más o menos claro? Sí, se está entendiendo. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Pasamos a la diapositiva número 4, ¿sí? Si están todos de acuerdo. Bien. Acá aparece la palabra bit y byte, ¿sí? Bien. La computadora maneja información porque, como dijimos antes, y siguiendo con ese ejemplo del kiosquero que va al mayorista, y ahora ya no lo hablo a 60 años, lo digo, lo llevo a la actualidad, ¿sí? La computadora maneja información acerca, por ejemplo, del estado de deuda del cliente, ¿sí? De su crédito, de su cuenta corriente, ¿no estás de acuerdo? O sea, la computadora maneja información, ¿sí? Es decir, los teléfonos de cada uno de ustedes tienen información, por ejemplo, de los contactos, ¿sí? O sea, toda computadora maneja información. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí, no? Sí, 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 sí. sí. Y las chiquitas también, porque la computadora, qué sé yo, del aire acondicionado sabe la temperatura que está mandando, por ejemplo, ¿sí? O sea, toda computadora chiquita o grande maneja información, ¿sí? Bien. A ver, no quiero entrar en una definición de información porque hasta podemos caer en otras cosas como filosofía y demás, pero tratemos de llegar a lo que es información desde nuestro punto de vista, ¿no? Nuestro punto de vista informático, ¿sí? Sin dar una definición formal, yo podría decir que información es todo aquello que modifica nuestro conocimiento acerca de algo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Por ejemplo, yo ahora estoy escuchando, estoy cerca de la ventana y escucho que está lloviendo, que hace unos minutos empezó a llover, ¿sí? Por lo menos acá donde estoy yo, no sé dónde están ustedes, ¿sí? Yo estoy en el barrio de Floresta y empezó a llover hace unos minutos. No sé si en toda la ciudad pasa lo mismo, pero bueno, acá empezó a llover hace unos minutos. Entonces, fíjense, eso que me llegó modifica mi conocimiento. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, supongamos que yo ahora, no sé, digo, hacemos un recreo y me voy a comprar medialunas para la merienda, ponele, ¿no? No es el caso, pero no importa, supongamos que así lo fuera. Tampoco es el caso que hacemos recreo ya, pero no importa, supongamos que así lo fuera. Esa información me sirve para decidir si tengo que usar o no paraguas, por ejemplo. ¿Me sirven? ¿Me siguen, digo, para los chicos? Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, la información modifica mi conocimiento y, por supuesto, me ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Ahora bien, estamos en la Facultad de Ingeniería, somos ingenieros, ustedes van a ser futuros ingenieros y tenemos que medir. Nosotros una cosa que hacemos es medir, ¿sí? Tenemos que cuantificar todas las magnitudes que utilizamos. Entonces, tenemos que ver la forma de medir la información, ¿sí? Veamos cómo puedo llegar a medir la información, ¿sí? A ver, este ejemplo que dije recién, que está lloviendo, ¿sí? Si yo quiero hablar del efecto llover, ¿sí? Así en general, ¿cuántas posibilidades tengo para definir si llueve o no llueve? Para que me ayude a tomar decisiones, ¿no? No me interesa lo que es la lluvia, ¿está bien? Pero digamos, aplicado a este contexto, a que yo lo necesito saber para decidir si salgo o no salgo y en caso de que salga, si llevo o no llevo paraguas, ¿sí? Alguien puso por ahí dos. Si tengo la posibilidad de llueve o no llueve, ¿sí? Yo digo, ¿llueve o no llueve? ¿Bien? O sea, en principio, para tener información, tengo que tener más de una posibilidad, ¿sí? ¿Me explico? Porque es tonto lo que estoy diciendo, pero supongamos que viviera en un planeta en el que llueve siempre, ¿sí? Constantemente llueve. Y no sería una información la lluvia, porque sería algo normal. ¿Me explico? Parece tonto lo que estoy diciendo, pero es así, ¿sí? ¿Pero me sigue lo que quiero decir? Sí. Sí, sí. Si en ese planeta lloviera constantemente, y no sería una información, porque sería lo normal, sería siempre, ¿sí? Como en el Como una planeta Tierra puede constante. llover. Exactamente, sería una constante. Como en el planeta Tierra puede llover o no llover, sí es información. Entonces tengo dos posibilidades, llueve o no llueve, ¿sí? Entonces, para que algo sea información, o sea, me dé conocimiento, tiene que haber por lo menos dos posibilidades, o sí o no, llueve o no llueve. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí, se entiende. Bien. Bien. Entonces, podría decir que la unidad mínima de información tiene dos posibilidades, que son por sí o por no. Yo digo, mi información, lo que quiero saber es si llueve, sí o no. ¿Está bien? Quiero saber si está prendida la luz, sí o no.
Entonces, el mínimo que tengo son dos posibilidades. La unidad mínima de información tiene dos posibilidades, que son por sí o por no. ¿Sí? Bien, esa unidad elemental de información que tiene solo dos posibilidades, sí o no, se llama bit. ¿Está bien? ¿Escucharon la palabra bit alguna vez? Sí, sí. Sí. Sí, varias veces. Son palabras universales en todos los idiomas, ¿sí? Bueno, el bit es eso, es la unidad elemental de información, que vale o sí o no. Si quieren verdadero o falso, si quieren 1 y 0, como quieran, pero son dos posibilidades, ¿sí? No importa cómo le llamemos a las dos posibilidades, puede ser 1 y 0, verdadero y falso, sí o no, como quieran, pero son dos posibilidades, ¿sí? El bit tiene dos valores posibles, ¿sí? Bien. Con el bit yo puedo almacenar información, ¿están de acuerdo? Puedo saber si llueve o no. Puedo saber si la luz está prendida o apagada, ¿está bien? Pero me sirve en todos los casos posibles, me alcanza con un bit. No. Y no, porque, sigamos Y con te este quedas ejemplo de la corto, lluvia, digamos. ¿no? Me quedo corto, justamente, porque supongamos el caso de la lluvia. Yo dije, bueno, si llueve, llevo paraguas, y si no llueve, no lo llevo, ¿está bien? Pero supongamos que hubo una lluvia muy fuerte y, no sé, que caen piedras y que se formaron, qué sé yo, 2 metros de agua en la calle, ¿sí? Y ahí ya no me sirve el paraguas, necesitaría una canoa más bien, ¿me explico? ¿Lo que estoy diciendo? Entonces, para tomar ciertas decisiones, es medio fantástico, estoy diciendo que no importa, para tomar ciertas decisiones, no me alcanza con solamente dos valores, ¿sí? Me alcanzaría más, porque yo podría, por ejemplo, definir, digamos, diferenciar distintos tipos de lluvia. Podría decir lluvia normal, lluvia fuerte y lluvia extremadamente fuerte, por ejemplo, ¿sí? Y tomar decisiones distintas en función de eso. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es como que a veces no me alcanza con ese bit, ¿sí? Porque tengo más de dos posibilidades. Por ejemplo, como dijimos recién, de lluvia defino tres casos posibles. El no llueve, llueve poco, llueve algo, llueve mucho. Creo que eran cuatro, ¿no? No sé cómo lo dije. ¿Me siguen? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces hay veces que no me alcanza con un bit. ¿Sí? Y si no me alcanza con un bit, ¿yo qué puedo hacer para representar esa información? Por ejemplo, estos distintos tipos de intensidad de lluvia que definimos recién. ¿Qué podría hacer si no me alcanza con un bit? Combinar más de uno. Combinar más de uno, ¿sí? Justamente. Agregar otro, como dice por ahí Juan Pablo, ¿sí? Y si agrego otro, tengo 2 bits. ¿Cuántas posibilidades tengo? En un bit tengo 2, el sí o el no. En 2 bits, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántas combinaciones Tenés tengo? 4. 4. ¿Cuáles son las 4? Sí, Chicos, sí. pregunto porque por ahí todos no lo entienden todavía. ¿Sí? ¿Cuáles son las 4? Sí, sí, no, no. Sí, no. Y no, sí. Justamente, esas son las 4 posibilidades. ¿Están todos de acuerdo con eso, chicos? Que tengo esas 4 posibilidades que nombró recién, no me acuerdo quién fue. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes fíjense que agregué un bitmap, perdón, y dupliqué la cantidad de información. ¿Sí? Y si agrego otro bitmap y tengo 3 bits, ¿cuántas posibilidades tengo? 6. 8. ¿Por qué 6? 8. 8, ¿sí? ¿Quién se anima a contarme cuáles son las 8? Es un quilombo. No importa, dale, así nos divertimos con algo. Dale. Sería 3 veces sí, 3 Dale, veces no, y después la dale. combinación de sí, no, sí, no, sí, sí, y así. Por eso, no te animaste a decirlo, pero no importa. Dale. No, si no. Está bien, dale, son muchos, pero está claro, chicos, ¿no? ¿Cómo es? Está claro cuáles ¿Por son qué Sí, las 8? posibilidades. ¿Por qué ¿Cómo? 8 y no 6? Ahora vamos a llegar al por qué, pero así en principio, si vos te lo anotás a mano todas las posibilidades, vas a saber que son 8. Porque tenés 000, 001, 010, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. Justamente como puso ayer. Creo que no me equivoqué. ¿Me seguís? Ahora llegamos a eso que están diciendo por ahí, pero ¿hasta ahora está claro? Es correcto lo que dicen, chicos, pero ahora llegamos a eso. ¿Está claro por qué son 8? Por ahora sí, empíricamente, digamos. Pasa que no habías dicho que eran 2 por cada bit. Y son Por 3. eso, son 2 por cada bit, y vos tenés 3 bits, ¿sí? Entonces, una posibilidad Ah, es, ok. por ejemplo, 000. Otra posibilidad, 001. Ahí ya van 2. Otra, 010. Ahí van 3. 011. Ahí van 4. Y después, 100. Van 5. 101. 6. 110. 7. Y 111. 8. ¿Sí?
Claro, sí, sí, no me había dado Es la cuenta. cantidad de combinaciones que estamos hablando, ¿correcto? No se le pregunte vos por qué, ¿está bien? Es como dijeron los chicos 2 a la n, pero vamos a ver por qué. Por ahora vamos a ver un ratito eso, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, cuanto más bit ponga, más información voy a poder manejar. Tengo más cantidad de posibilidades, ¿sí? Entonces, si yo sigo poniendo bits, sigo agrandando la cantidad de posibilidades que tengo, ¿sí? Si llego a 8 bits, un conjunto de 8 bits se lo conoce como byte, ¿sí? Un byte son 8 bits, ¿está bien? ¿Siguen? En un byte tengo 8 bits, ¿sí? Perfecto. ¿Acá están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien, tratemos de llegar a ese 2 a la n que nombraban por ahí. Si tengo un bit, tengo dos posibilidades, ¿están todos de acuerdo? 0 y 1, verdad y falso, combinación. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Un bit son dos posibilidades, dos combinaciones, ¿sí? Sí. Si le agrego un bit más, perdón, ¿qué dije? Un bit más, a esas dos que tenía, se multiplican por 2. ¿Por qué? Porque son esas dos con un 0 y esas dos con un 1. ¿Están de acuerdo? Se multiplican por 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Y si le agrego otro bit más, si agrego el tercero, ¿qué tengo? A todas las combinaciones que tenía en 2 bits, que son 4, a su vez se multiplican por 2, porque son todas esas con el 0 y todas esas con el 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Me siguen? Entonces, cada vez que agrego un bit, son todas las que tenía con 0 y todas las que tenía con 1. O sea, se multiplica por 2. ¿Sí? Entonces, cada vez que agrego un bit, se multiplica por 2. Entonces, finalmente me queda 2 a la n, donde n es la cantidad de bits. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Por qué el 2 a la n? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en un byte, ¿cuántas combinaciones tengo? 2 a la 8. 2 a la 8, ¿sí? Justamente, que es 256, ¿sí? Correcto. Tal cual. 2 a la 8, que es 256, exactamente. ¿Sí? Bien. Acá está todo clarísimo, ¿no? Bien. Ahora hablemos de los múltiplos, ¿sí? Yo comenzaría con una pregunta. Como ustedes van a comprar memoria, por ejemplo, supongamos que alguien le tiene que agarrar memoria, no sé, a la PC o al teléfono, ¿sí? Puede ir al kiosco, no kiosco, no, no sé, a la casa de computación y decirle, ¿me das 2 bytes de memoria? No. Te dan un cassette. Y no, porque te van a mirar con cara rara, van a decir, ¿qué te fumaste? ¿Está bien? 2 bytes, ¿qué es eso? No puede ser, ¿sí? ¿En qué hablamos cuando compramos memoria o pedimos memoria? Gigas o teras. Gigas. Justamente, aparecen múltiplos de esa unidad, porque el byte parece mucho, pero es poco, ¿sí? Yo digo, tengo 256 posibilidades. Sí, pero ¿qué almaceno hay? Y, por ejemplo, puedo almacenar, no sé, la edad de una persona, ¿está bien? ¿Me explico? Pero ni siquiera me serviría para almacenar, no sé, un número de DNI, por ejemplo. O sea, no sirve para nada, ¿sí? Entonces, necesito unidades mucho más grandes, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el tema este de las unidades pasa en todas las magnitudes, qué sé yo. Yo tengo el metro, me queda chico, uso el kilómetro, ¿están de acuerdo? ¿Y por qué uso los múltiplos? Y porque sería incómodo decir, no sé, que la distancia de Buenos Aires a Mar del Plata son 400.000 metros, ¿sí? Es muy incómodo, es mejor decir 400 kilómetros, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces los múltiplos, ¿qué dice? Pasó en los 2000 con las computadoras. No, eso que vos decís, para hago un comentario, el comentario que hizo recién, ¿cómo se llama? Julián Ariel. A ver, de alguna forma sí, lo que pasó en los 2000 es lo siguiente, que antiguamente en los sistemas viejos, las fechas, hago un paréntesis por esta pregunta que hizo este chico, las fechas se almacenaban como día, mes, año, y en el año se le ponía solo 2 dígitos, ¿sí? Seguramente la mayoría de ustedes no habían nacido todavía, pero antiguamente en la fecha se asumía que los primeros dígitos eran 1900 1900 y se guardaban los dos últimos. Entonces cuando llegó el año 2000, ¿sí? ¿Y cómo hacían? Porque el 01, por ejemplo, queda 2001 a 1901. Y apareció un problema, ¿sí? Para el cual tuvieron que agregar, modificar todas las fechas y en vez de almacenarla como 2 dígitos, almacenarlas como 4, ¿sí? Esto fue un gran problema del año 2000, pero también fue un gran negocio, fue un curro esto en realidad, porque tampoco era para tanto el problema, ¿no? Se agrandó justamente para poder cobrar con eso, las consultoras y demás, ¿sí? O sea, estuvo agrandado el problema, tampoco fue tan
tan real, ¿sí? O sea, fue real, sí, pero digamos, no tan grande como se hizo, ¿sí? Hubo mucha exageración, ustedes seguramente, como les dije, son todos muy, muy chiquitos, pero si se preguntan a sus padres, por ahí van a ver que les van a decir que el 31 de diciembre del año 1999, ¿sí? En ese cambio de siglo y de milenio, estuvo bueno porque muchas empresas hicieron, por ejemplo, una fiesta de fin de año con toda la familia, para todo, le pagaron todo, estuvo buenísimo, por ese miedo que había que pase algo, ¿sí? Ya no pasó nada, porque no era tan complejo y se empezó a explicar con mucho tiempo el problema, era agregando líquido, no era para tanto, ¿sí? Como les dije, se agregó porque es como todo es un curro, o sea, para sacar plata, pero bueno, pero fue ese el tema, ¿sí? En respuesta a la pregunta que hiciste vos, ¿cómo eras? Julián Ariel, ¿sí? Bueno, los más chicos se van a decir, ¿de qué me está hablando este? Pero no, es algo que pasó en el año 2000, ¿sí? Ustedes no habían nacido todavía, pero es algo que pasó en el año 2000 que fue muy, muy famoso en su momento, ¿sí? Pero bueno, espero haber respondido tu pregunta. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando nosotros ahora, ¿sí? Al tema de los bits y los bytes, dijimos que aparecen los múltiplos de las unidades porque, ¿cómo se llama? Porque bueno, me queda chica la unidad, ¿sí? Entonces aparece el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte, ¿sí? Kilo lo conocemos todos, o sea, un kilómetro son 1000 metros, y no sé, un kilogramo son 1000 gramos, ¿está bien? El mega también, el giga y el tera son más unidades propias de la informática, ¿sí? Pero acá aparece una cuestión, y es que, aunque parezca raro, un kilobyte no son 1000 bytes, un megabyte no son 1.000.000 de bytes, ¿sí? Un kilobyte es 2 a la 10 bytes, y un megabyte 2 a la 20, un giga 2 a la 30 y un tera 2 a la 40. ¿Por qué? Lo vamos a analizar seguramente no hoy, sino la semana que viene, pero vamos a ver por qué, pero por ahora se los cuento que es así, ¿sí? Un kilo no son 1000, o sea, un kilobyte, perdón, un kbyte no son 1000 bytes, son 1024 bytes, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1024 es 2 a la 10, ¿sí? Vamos a ver después el porqué de esto, ¿bien? Por ahora tomémoslo como que es así, después vamos a ver la razón, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, y son palabras que todos conocemos, o sea, como dijimos antes, no usamos el byte ni el kbyte ni el megabyte siquiera, ¿sí? Usamos el giga por ahora para memorias y el tera por ahora para discos, ¿correcto? Dentro de 20 años no sé qué usaremos, pero por ahora usamos eso, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Bueno, pasemos a la siguiente, que es la 5, ¿sí? Bueno, el sistema de numeración que usamos todos los días, que usamos los seres humanos, ¿sí? Es el sistema decimal, ¿sí? ¿Por qué se llama decimal el sistema que usamos siempre? Me olvido por un segundo de la informática, ¿no? Vuelvo a la matemática. ¿Por qué se llama decimal? ¿Qué te parece? Y Porque porque es baja de 10. base 10, digamos. Que tiene 10 Justamente, ¿qué dígitos. quiere decir que sea base 10? Que es de 0 a 9. Justamente, que tengo 10 símbolos, digamos, ¿no? Como bien decís vos, Claro, claro, del 10 0 símbolos. al 9, ¿no? Por eso se llama decimal. ¿Bien? ¿Por qué usamos sistema decimal? Nadie lo sabe. Algunos dicen que porque tenemos 10 dedos, no lo sé. ¿Sí? Pero bueno, es el que usamos desde que nacimos y se usa desde hace miles de años y es el mejor para el ser humano. ¿Sí? Por otra parte, fíjense que la ventaja que tiene es que es fácil hacer un cambio de unidades, ¿no? O sea, ¿por qué es fácil pasar de metro a kilómetro? Es agregar un 0. Y porque es agregar cero, con una Es coma, agregar como 0. quieran, ¿no? Agregar o sacar ceros. ¿Está bien? Bueno, justamente porque está basado en el sistema decimal y ese múltiplo se tomó la 1000, la 10, la 100, la 1000, o sea, la unidad seguida de ceros. ¿Sí? ¿Está bien? Esa unidad seguida de ceros son números que vamos a llamar redondos, entre comillas, y que nos permiten fácilmente hacer un cambio de unidades. ¿Sí? Bien. En las computadoras se utiliza el sistema binario. En el sistema binario tenemos solamente dos símbolos, el 0 y el 1. Y esto tiene que ver con el bit que hablamos antes. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es un sistema binario? Bueno, no es tan fácil de explicar, pero el tema es que es mucho más fácil, la computadora es digamos, un bicho electrónico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y electrónicamente es mucho más fácil y más seguro representar dos valores que 10, dos valores distintos que 10, ¿sí? Para imaginarnos esto de un modo simple, supongamos que yo quisiera representar con niveles de agua los valores, y digo, 0 es un frasco vacío, 1 es un frasco lleno, frasco cualquiera, ¿sí? ¿Bien? Con eso representaría en forma binaria.
Si quisiera representar en sistema decimal, ¿cuántos valores de agua tendría en ese frasco? 10 valores. 10. Que tenga la décima parte, 2 décimas, 3 décimas, etc. ¿Sí? Y yo les hago una pregunta. Si yo lo miro de lejos ese frasco, ¿sí? ¿Cuánto es menos probable cometer errores al interpretarlo? ¿Cuando es binario o cuando es decimal? Binario. Binario. Binario, porque es más fácil detectar entre vacío y lleno que entre todos los niveles intermedios. ¿Me siguen con esto que estoy diciendo, chicos? Claro, sí. Por esa misma razón, les puse un ejemplo así muy tonto, pero esa es la razón por la cual electrónicamente es mejor representar 2 símbolos que 10. ¿Sí? O sea, el ruido que se puede formar es mucho menor y la probabilidad de errores es menor. Por eso se utilizan números binarios. Es mucho más complejo el tema, pero para hacerlo en palabras simples es eso. ¿Sí? O sea, es mucho menor la probabilidad de errores. Por eso se utilizan números binarios, que están basados en 2 símbolos, 0 y 1. O si quieren, verdadero y falso, como quieran. ¿Sí? Entonces, el bit, que es la unidad de información, como dijimos hace un ratito, tengo 2 combinaciones. ¿Sí? Y como dijimos antes, en 2 bits 4, 8 y en general 2 a la n. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos hace unos minutos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Por ejemplo, en 8, que es un byte, tengo 2 a la 8 combinaciones, que son 256. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, pasemos a la siguiente, ¿sí? Que dice tipos de información. Información, dijimos, es lo que modifica nuestro conocimiento, ¿sí? Y con esto uso como mejor ejemplo el teléfono, ¿sí? En el teléfono tenemos distintas clases de información, que son todas las cosas que están acá, ¿no? Texto, números, imágenes, videos, qué sé yo, audios y no sé cuántas cosas más, ¿sí? Documentos, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Bien. Todos tenemos almacenado en nuestro teléfono este tipo de información, estas formas distintas de información, ¿sí? Y que lo tomamos como algo muy simple, muy natural y muy fácil para el ser humano, ¿sí? Como si te mando un video, te mando un audio, es algo muy normal, ¿sí? Te mando un texto, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Lo hacemos todos los días, ¿sí? Lo vemos como algo fácil y cotidiano, ¿sí? Ahora bien, como dijimos hace unos minutos, la computadora internamente trabaja solo con números binarios, trabaja con bits. Todos son bits, conjunto de bits, una cantidad grande, pero son bits, ¿sí? Entonces, como la computadora internamente solamente trabaja con bits, eso que es muy fácil para nosotros, que es por ejemplo una imagen, un audio, ¿sí? Y bueno, la computadora tiene que buscar la forma de representarlo, son los bits, son los ceros y unos, ¿sí? Entonces, toda la información que manejemos, repito, sea texto, sea imagen, sea video, sea audio, sea lo que sea, ¿sí? Para que pueda estar almacenada en una computadora, tiene que convertirse a un chorizo de unos y ceros, ¿sí? Un conjunto de unos y ceros. ¿Siguen? Sí. ¿Están de acuerdo? Eso que vemos fácil nosotros como una imagen va a ser un conjunto tremendo en cuanto a tamaño de unos y ceros, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y eso es lo que sí se va a poder almacenar en una memoria de una computadora o en un disco o lo que sea, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, acá hay algo que no es tan fácil, que es cómo representar la información, ¿sí? ¿Está bien? Porque, vuelvo a repetir, sea texto, sea número, sea lo que sea, siempre hay que llevarlo a ese formato de unos y ceros, ¿sí? Te puedo hablar más adelante cómo hago para representar, ¿sí? Ese tipo de cosas en unos y ceros, ¿sí? Pero hagamos un pequeño ejercicio. Una imagen, ¿cómo les parece que podría representar una imagen con unos y ceros? Creo que cada píxel tiene un valor o no, algo así. Claro, justamente, primero, como bien dijiste vos, la imagen está formada por píxeles. Cada píxel es cada puntito de la imagen, ¿sí? De acuerdo a la resolución serán más o menos píxeles, pero toda imagen está formada por un conjunto de píxeles, no importa cuántos, pero siempre está formada por píxeles, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahora bien, supongamos el caso más simple de imagen que podemos tener, que es una imagen blanco y negro, ¿sí? Cuando digo blanco y negro no digo grises, digo solamente blanco o negro, ¿sí? ¿Está bien? Una imagen blanco y negro. ¿Qué tengo en cada píxel? O negro o blanco. Justamente, un negro o blanco. ¿Y cómo lo puedo representar? Con un 1 o un 0. Justamente, entonces, ¿qué sería cada píxel? Un bit. Un bit. Entonces, fíjense que en el caso de una imagen blanco y negro, es relativamente fácil, porque tengo un bit por cada píxel, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y qué pasa si no es blanco y negro una imagen? Porque ¿quién saca una foto en blanco y negro? Nadie, ¿sí? ¿Cómo hago si no es blanco y negro? Combinación de colores. Justamente, pasemos por parte. Primero tomamos la de grises, ¿sí? Una imagen de grises, distintos tonos de grises. ¿Cómo la podría almacenar?
Ahora pasamos a color, pero empecemos con grises, ¿sí? ¿Cómo la podría almacenar de grises? Blanco y negro Combinaciones. prendidos juntos. Combinaciones, por ejemplo, supongamos que los grises van de un nivel de valores que va, por ejemplo, de 0 a 255, ¿sí? Tengo esa cantidad de niveles posibles de gris. ¿Y qué va a hacer cada píxel en ese caso? No, negro blanco no, porque dijimos que ahora hablo de una imagen de tonos grises, ¿sí? Entonces, supongamos que el nivel de gris va de 0 a 255, los niveles posibles que tengo de grises, ¿sí? ¿Qué podría representar cada píxel de esa imagen de tonos grises? ¿Qué podría usar para representarla, mejor dicho? ¿Un bit? Una combinación de bits. ¿Cuántos? 2 a la 8 creo que era. 2 a la 8, como dice ahí Antonio, un byte, justamente, 2 a la 8 es un byte. O sea, 8 bits es un byte, ¿sí? 256 combinaciones es 2 a la 8, como bien dijeron ustedes, ¿sí? O sea, 8 bits. Y 8 bits es un byte, o sea, puedo usar un byte por cada píxel, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces, es una imagen monocromática, o sea, blanco y negro, tengo un bit por píxel. Si es una imagen en tonos de grises, tengo un byte por píxel, ¿sí? Por ejemplo, porque puede tener más definición, pero en principio puede ser así. ¿Están de acuerdo? Fíjense que el tamaño que ocupa es mayor, o sea, a igual resolución, ¿sí? O sea, a igual tamaño de imagen, tengo 8 veces más espacio ocupado. Sí. Sí, decime, ¿cómo? Yo me perdí, porque, o sea, no entendí. ¿En qué parte? Le agregamos al blanco y al negro. O sea, son dos gris. ejemplos distintos. Pero disculpe que me interrumpa. El primer ejemplo dijimos imagen solo blanco y negro, o blanco o negro. Sí. Y cada píxel tengo dos posibilidades, está prendido o está apagado, o sea, es un bit, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Ahora cambio de ejemplo, tengo una imagen de grises, ¿sí? ¿Está bien? Hasta claro a lo que me refiero con imagen de tonos de grises. O sea, es blanco y negro, pero con toda la escala de grises posible, ¿sí? Ah, ok, Antes sí. era blanco o negro, ahora tengo grises, ¿sí? Al tener grises tengo distintos niveles de gris, que por ejemplo puedo decir que van de 0 a 55 si quiero medir de alguna forma la iluminancia de ese gris, ¿sí? Entonces, como tengo más posibilidades, necesito un byte para representar cada una de esas posibilidades, ¿sí? En cada píxel. No me alcanza con un bit. ¿Están de acuerdo? Ah, ok, sí. Bien. Y ahora pasemos a la de colores. ¿Cómo representaría la de colores? Le agrego las opciones de color a lo que ya teníamos de los grises. Entonces, Claro, a justamente, ustedes vieron que cada color se forma con la combinación de 3 colores básicos, que son el rojo, el verde y el azul. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí, ¿A quién le gustó jugar con los colores alguna vez? Haciendo dibujos, qué sé yo, esas cosas. Todos, supongo. Supongo que todos, ¿no? Pero alguien sea más fanático, le gusta el diseño gráfico, ¿no? O a todos jugaron alguna vez, hicieron un dibujito o algo, ¿sí? Entonces vieron que los colores se forman con una combinación de esos tres, el rojo, el verde y el azul. ¿Está bien? Entonces, bueno, puedo usar, por ejemplo, 3 bytes, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. ¿Sí? Y que cada uno vaya de 0 a 55. ¿Están de acuerdo? Ahí se triplicaría el espacio ocupado. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Bien, de esa forma, en su forma más elemental podemos almacenar imágenes. ¿Sí? Esa es la forma más elemental que son los BMP. Vieron que hay muchos formatos de imágenes. ¿Sí? El más elemental es el BMP, que es el que no se usa porque ocupa un espacio tremendo. ¿Sí? Después el JPG lo que hace es hacer esto, pero lo comprime. Eso es otro tema más complejo. ¿Sí? Pero esa es la forma, digamos, elemental de almacenar una imagen sin comprimir. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que quise llegar con esto es que dentro de la computadora todo es un 1 y 0. Entonces, toda información que nosotros vemos con otro formato, para almacenarse se transforma en un conjunto de unos y ceros. ¿Sí? Eso es lo que quería llegar. ¿Me siguen, chicos? Sí. ¿Sí? Profe, y por ejemplo con los audios, ¿cómo hace? Ahí es más complejo, ¿sí? Porque vos pensás que un audio, lo que se hace es muestrarlo, ¿sí? O sea, tengo una muestra cada una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Esto es mucho más complejo. Hay un teorema por ahí que dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser el doble que la frecuencia máxima que querés mantener, ¿sí? Se digitaliza, se toman muestras de ese audio, ¿sí? Y cada muestra tiene un valor.
¿está bien? Y se almacena toda esa secuencia. Lo del audio siempre se comprime, porque si no se comprimiría ocuparía un espacio tremendo, pero es bastante más complejo. Traté de contártelo en palabras simples, pero no es fácil, ¿sí? Es bastante más complejo. La imagen estática es más simple imaginarse cómo se almacena, ¿está bien? Claro, porque aparte, o sea, toma hasta el tono de voz que tiene una persona, por ejemplo. No, por eso. O sea, el audio en el fondo es una señal, ¿sí? Una señal en función del tiempo, que es un valor que varía en función del tiempo, ¿sí? Lo que se hace es mostrar esa señal, tomar esos valores y se almacena. Pero ahí, porque ahí si no lo comprimís, es tremendo el espacio que ocupa, ¿sí? Ahí sí que comprimirlo así o sí. No existe audio o video sin comprimir porque el tamaño sería inconmensurable, ¿sí? Una imagen vos podés tener un BMP sin comprimir. Pero un audio, video no sé, mucho. O sea, podéis, pero es tremendo el espacio que ocuparía, ¿sí? Pero es bastante más complejo el tema, no es tan simple, ¿sí? Por eso toma el ejemplo de la imagen, que es la imagen estática, que es más fácil de imaginarse, ¿sí? Claro, sí. Pero todo se lleva a unos y ceros, eso sin duda, ¿sí? Bien. Son las 5 ya. Bueno, ¿hasta acá me siguen, chicos, más o menos? ¿Me siguieron lo que les conté hasta ahora? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un intervalo, ¿sí? Y después seguimos con otro tema distinto, ¿sí? Dale. Hacemos, no sé, qué sé yo, 20 minutos más o menos, media hora, ¿sí? Entre 20 y media. Así todas pueden tomarse el café, no sé, lo que quieran. Dale, perfecto. Vale. Listo, chicos. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Dale, profe, gracias.